compromiso tengo. Yo le decía a Gaby, es la primera vez que voy a narrar un cuento estando la escritora presente. La verdad que es un desafío muy lindo, muy interesante. Todo tiene principio y final. Y al decir esto, parece una verdad de perogrullo, pero no. Es cierto que es un compromiso saber dónde y cuándo está ese momento. En mi pueblo es fácil. El principio justo, pero justo, está en el cartel que dice comienzo de zona urbana. Y el final está justo, pero justo, donde está el cartel que dice fin de zona urbana. Ahí entre esos dos carteles está lo bueno y lo malo de cada vida de los que habitamos en ese pueblo. Al finalizar el cartel de fin de zona urbana, hay un lugar donde todos vamos a ir, el cementerio. El cementerio es el lugar que cada pueblo se merece, según cómo esté, si está limpio, si tiene árboles, si las tumbas y las lápidas están bien. Eso es lo que merece cada pueblo. En un pueblo vecino, una localidad que siempre decían que tenía el cementerio que no se merecían, estaba muy feo, ellos se pasaron, se dieron de bastante rosca, y un día en la época militar, cayó un fulano a la localidad diciendo que era el intendente interino del pueblo. Entonces, no sé si por temor o por qué cosa, lo aceptaron. Era un intendente que venía de la aeronáutica. Trajo varios cambios para el pueblo. Empezó a izar la bandera de Ghana en la escuela. Pintó la municipalidad, la iglesia y el hogar de ancianos de color celeste con la pintura que había sobrado de la pileta comunal. También, a raíz de que el cementerio estaba feo en el pueblo, decidió trasladarlo a 1 kilómetro, diciendo que tal vez iba a haber un año muy lluvioso, entonces estaba la posibilidad de que se inundara. Los del pueblo, como sabían que era el problema de ellos el cementerio, no se negaron y dijeron que sí. Llegó ese día en que había que trasladar a los difuntos. Cada uno se tenía que hacer cargo de su y sus familiares muertos. Prepararon el cortejo, unos carros, embolsaron todos los huesos y comenzaron a trasladar a todos los muertos al nuevo cementerio que iba a estar a 1 kilómetro del pueblo, en un montecito, en un lugar bien alto. En ese traslado, el calor hicieron que los muchachos hicieron hacer un parate en la cantina de Miguel a tomar unas ginebras. Las mujeres se arrodillaron a rezar y los hombres se emborracharon dentro del bar. Mientras rezaban las mujeres, no se dieron cuenta que los perros que seguían el cortejo estaban comiendo los huesos de los difuntos. La desesperación, empezaron a gritar. Los hombres emborrachados no pudieron lograr de controlar todo eso y la jauría se quedó con el botín. Esto pasó hace mucho. La gente se olvidó, no sé si por falta de memoria o por vergüenza. Y resultó que el intendente era un loco que se había escapado del neuropsiquiátrico de la aeronáutica.
Hace un mes a mí me pasó algo que ojalá que todos se olviden, que nadie se acuerde. Mi pueblo tiene el cementerio correcto, como el pueblo, bien ordenadito, limpito, con árboles verdes. Está muy delicado. Es más, cuando lo quisimos inaugurar, no podíamos, ya que nadie se quería morir. Nosotros empezamos a mirar a los viejos, pero los viejos firmes no querían aflojarle. Fue una época que se vendió muchas vitaminas y muchos antigripales, y ellos duros. Y para poder inaugurarlo tuvimos que pedirle prestado un muerto al pueblo vecino. Así fue. El petizo Perazo, divertido y jodido, fue el que dijo: es un buen comienzo, pero un mal final. No sé qué otra cosa quiso decir el petizo. Era bromista, estaba siempre haciendo jodas, divertía, molestaba. Con el petizo nos acordábamos cuando estábamos en la fila del colegio y tirábamos tizas. Todos fuimos víctimas del petizo con sus bromas. Es más, recuerdo cuando una vez fuimos a una charla del ingeniero Maggi que hablaba sobre el pasto llorón. Yo no sé si por el viaje o qué me pasó, me quedé dormido en la charla. Y me dormí casi toda mi hora y media. Y en ese momento siento una voz que me susurra en el oído del petizo diciéndome: che, decile al ingeniero que hable del pasto llorón, porque no vinimos a escuchar pelotudeces. Y yo, que me desperté y haciéndole caso al petizo, levanté la mano y le dije: ingeniero, por favor, hable del pasto llorón, a eso vinimos. El ingeniero, muy enojado, puso sus manos, sus puños en la mesa, me miró muy feo y me dijo: caradura, hace una hora y media que estoy hablando del pasto llorón y vos estás durmiendo una hermosa siesta. Es más, con tus ronquidos tuve que tomar el micrófono para poder hablar. Me quería morir. Y el petizo que se reía. Me quería morir. Una vergüenza terrible. Así fue el petizo Perazo. Bromista, cargabas a las viejas, a los jóvenes, en los boliches, en estaciones de servicio. Siempre tenía una broma. Él, el que armaba las despedidas de solteros. Y un montón de cosas más. En un tiempo se fue a vivir a una ciudad cercana. Hacía mucho que no lo veía, ya no era el mismo de antes. Por problemas familiares y económicos, el petizo de bromista y alegre pasó a ser triste y amargado. Un par de veces lo fui a ver, pero ya no era el que nosotros conocíamos. Ya no era él. Un par de veces más fui y veía que él estaba incómodo al que uno lo fuera a visitar. Hace un mes atrás tuve un llamado a su señora Lila informándome que el petizo Perazo había fallecido. Entonces me acerqué a su casa y ahí vi a su señora triste y muy amargada, pero liberada a su vez también por todo el último tiempo que había pasado. Me ofrecí para lo que necesitaba y me dijo que el último pedido del petizo fue que lo enterrasen en el pueblo donde él era. Entonces le dije que sí, que iba a hacer todo lo posible para que eso ocurriera. Me encargué de la funeraria, del cortejo, me encargué de que en el cementerio esté todo bien, que el lugar de la tumba sea un lugar de privilegio para el petizo, que todo el pueblo esté rindiendo el homenaje a nuestro personaje. Y así fue. El día siguiente el cortejo fúnebre llegó al mediodía, acompañado por 2 autos. El pueblo estaba todo presente, por supuesto, para despedir a nuestro bromista.
Y cuando llega el cortejo, bueno, el de la funeraria nos pide a los muchachos, a los hombres, que se acercaran para poder levantar el cajón. Sus hijos, mi hijo, mi hermano y yo nos acercamos. El cajón lustroso, con las manijas muy brillosas. Sinceramente, lo que más me llamó la atención no fue eso, sino el tamaño del cajón. Era el doble de lo que era el petizo Perazo. Tomamos de la manija, despacito dijimos, a la hora de 3, levantamos. Cuando quisimos levantar, se ve que el cajón tan grande y el petizo tan chico dentro se fue para un costado, para una punta, se nos desbalanceó el peso y casi se nos cae. Pero bueno, pudimos agarrarlo para que no se caiga al suelo y la misma gente nos acompañó con su dramatismo. Logramos que no cayera al suelo. Lo colocamos en el carro y rumbo por la calle principal del cementerio hacia el lugar donde estaba la tumba, lo llevamos. Cuando llegamos ahí, el administrador del cementerio se acerca al cajón y veo que se pone pálido. Y me dice, este cajón no entra en el pozo. Claro, ahí dijimos, ¿qué pasó? Me dijeron que era el petizo Perazo que había muerto. Entonces ellos hicieron la tumba a medida del petizo. ¿Qué hacemos? El administrador había sido una de las víctimas tantas del petizo. Y dijo, el petizo siempre fue un poco fanfarrón. Ahí no me gustó, me enojé. Le dije que no era momento para estas cosas. Que por favor fueran a agrandar el pozo, la tumba. Y dice, no se puede. Esto ahora no se puede. Hay que hacerlo mañana porque no hay tiempo. No, ¿cómo mañana? ¿Qué hacemos con el cajón? Hay que hacerlo ahora. No se puede. Y se negaba el administrador a agrandar el pozo. Entonces me acerqué donde estaban los muchachos con la pala, le ofrecí unos manguitos y me dijeron que sí. Agrandaron el pozo, pero para poder pasar todo ese tiempo me acerqué hacia el pueblo que estaba presente y no me quedó otra que ser el maestro de ceremonia y a ver qué hacía, digo yo, en este momento. Bueno, vamos a rezarle algo al petizo Perazo, nuestro bromista, gran personaje, le vamos a rezar. Yo no sé si eran por los nervios, qué me pasó. Empecé a rezar, Padre nuestro que estás en el cielo, y se me nubló la memoria. Y que los ángeles estén allá arriba y cada uno. La gente empezó a mirar, empezó a dudar de mí si tenía algún problema mental, si me había cambiado de religión, o si era el pai de alguna secta. La gente no entendía, no sabía. Mi hijo y mi hermano, que sí sabían lo que pasaba, continuaron con el rezo y pudimos terminar. El pozo todavía no estaba terminado, entonces volví a doblar la apuesta y con voz de barítono dije, Dios te salve María, llena eres, y que todos los santos estén con vos. Y de nuevo me equivoqué. No sabía dónde meterme. Ya la gente no quiso seguir más conmigo en el rezo, se quedó en silencio y yo, pleno julio, todo transpirado y la presión a 30 y pico, pude terminar con el rezo. Me dijeron que ya la tumba estaba toda lista, entonces pudimos enterrar al petizo Perazo. La gente se empezó a ir, Lila, su señora y sus hijos llegaron hasta mí, me agradecieron por todo lo que había hecho, pero cuando se fueron iban como murmurando y susurrando algo sobre mi salud mental, como que yo había cambiado de religión, algo así. Salimos del cementerio junto a mi hermano y mi hijo, y cuando íbamos saliendo, ellos me miraron y empezaron a reírse a carcajadas. Y mi hijo me pregunta, papá, ¿qué hiciste? ¿Qué te pasó?
Y yo dije, yo no hice nada. La verdad que no, no me pasó nada, no hice nada. Pero sí sé que en ese momento, antes de irse al cielo, el petizo había armado todo. Por eso elevo mi plegaria y rezo para el petizo en Verazo, grande y figura hasta la sepultura. Muchas gracias. Bueno, gracias, Kiko. Como si fuera de él. Maravilloso. Bueno, este es uno de los cuentos que anda ahí adentro del libro. Yo lo que digo, y no me disculpo, sino que es un acto de la realidad, digo que yo no soy escritora, yo soy cuentera, soy narradora. Y en realidad todos los cuentos que están acá adentro son cuentos que alguna vez alguien me contó, distintas personas, hombres. Y yo dije, no me voy a quedar con esto, ¿verdad? Esto no puede irse a la tumba como el petizo Perazo. Antes de irme, genio y figura hasta la sepultura. En realidad, todo lo que está ahí adentro son historias que alguna vez me contaron y que también tienen que ver con los pueblos, con lugares cercanos que yo tanto quiero de acá de la zona. Y otros que no son tan de acá de la zona, pero que tienen que ver con la vida de la gente, ¿no? Y siempre cuando contamos historias decimos que en realidad estamos contando algo como si nos hubiera sucedido a nosotros. Y entonces sucede esta magia de que cuando uno deja que el cuente lo vista a uno, el otro siente que está vistiéndose con su propia historia, no con la que el que lo está contando, sino con la historia de otro, con la historia propia, con la que está escuchando. Por eso es lo que un día te escuché. Yo, cuando lo presenté en Buenos Aires, dije, y también es cierto, porque yo soy cuentera, pero no mentirosa, que es otra cosa muy distinta, que a mí me costó mucho escribir este libro, porque los cuentos los tenía escritos hace mucho tiempo, pero no encontraba un espacio para mí. Yo no me siento escritora, entraba en las librerías y decía, mira todo lo que ya está escrito, yo para qué voy a publicar el libro. Bueno, hacía todo tipo de jugarretas para no hacerlo. Y un día pensando, pensé en el título, ¿no? Y yo no soy cuentera, pero no soy escritora, pero sí sé escuchar y me gusta mucho. Y me meto en lo que estoy escuchando y disfruto con lo que me voy, por los viajes que voy haciendo en esa escucha. Y también pienso en estas épocas, en todas, y en esta que es la que me toca vivir a mí y trabajar con esto de la comunicación, lo importante que es escuchar a alguien que nos escuche, ¿no? Y lo importante que es que nosotros aprendamos a escuchar con oído abierto y corazón dispuesto a quienes nos quieran venir a contar. Porque nos sentiríamos mucho menos solos, nos sentiríamos más comprendidos, más acompañados. Y yo creo que de eso se trata la vida, ¿no? Uno puede tener hambre de un montón de cosas, puede no tener el trabajo que quiere, puede no ganar la cantidad de dinero que quisiera ganar, puede tener un montón de problemas, pero cuando uno se siente parte de la condición humana, porque hay alguien que le está poniendo el oído, hay algo que se acomoda adentro y dice, continúo, sigo un poco más, tengo fe, ¿no? Adelante hay un camino. Y bueno, nada, unas poquitas palabras para decirles esto, y quiero compartir un breve extracto de un poema de un autor maravilloso que se llama Abdón Ubidia, un amigo mío ecuatoriano, que habla de creer. Yo creo en el cuento como herramienta de comunicación, creo en viajar a las profundidades de lo que nos permita, de nuestras emociones, Mariela. Creo fervientemente en esto que hago, gracias a Dios tengo la posibilidad de ensayarlo en distintos ámbitos y veo lo que sucede y me sigo asombrando y me sigo fascinando. Y para recordar un poco esto en lo que creo, le robo a Abdón unas palabras que dicen algo así. Dicen, creo en la incertidumbre, porque nos acerca a la duda, pero también a la fe. Creo en la muerte, que anda por ahí como un fantasma agazapada,
recordándonos lo maravillosa y corta que es la vida. Creo en la compasión, porque me hace acercar al dolor del otro, y entonces comprendo. Creo en la ideología que toma el hombre, con sus dos corazones, uno depredador, solitario, y el otro gregario y amoroso. Y creo que intentar anular uno de ellos es la fuente de toda tragedia. Creo en el humor. Gracias, mamá, que me lo legaste. Creo en el humor que jode al poderoso y alivia al triste. Creo en las contradicciones, porque me hacen vivir tantas vidas. Y para terminar, creo en la literatura, en la oral y en la escrita, como la fuente más acabada, más sublime y más perfecta de la comunicación humana. Muchísimas gracias.